Capítulo 166. El ejército romano, con la moral completamente elevada, avanzó imparablemente y aplastó al ejército aliado. En cuanto a Espartaco, ya había alcanzado el corazón del enemigo. Asad, el comandante en jefe, casi muere al ser avistado por Espartaco. Reconociéndolo inmediatamente como el comandante, Espartaco se le acercó sin vacilación. Si no hubiera sido por los grupos de soldados que formaron un escudo humano para protegerlo, Asad ya estaría muerto. En su lugar, las vidas de los valientes guerreros que se interpusieron fueron segadas en vano. Swish. Aruk. Con cada escalofriante sonido, las extremidades y cabezas de los subordinados volaban por el aire. Asad no podía seguir presenciando este espectáculo tan terrible. La caballería del reino de Inyar también estaba al borde de la aniquilación total. Solo las fuerzas de Adramaut, que atacaban al ejército del reino nabateo, mantenían una apariencia relativamente intacta, pero si el centro era penetrado, también quedarían naturalmente aislados y aniquilados. Retirada. Retirada. Todo el ejército, retirada. Dándose cuenta demasiado tarde de que la muerte estaba acechando su cuello, montó rápidamente su caballo y huyó sin mirar atrás. Con la retirada del comandante en jefe, los soldados, completamente desmoralizados, también comenzaron a retroceder aterrorizados. Las unidades de retaguardia, que aún mantenían distancia con el enemigo, arrojaron sus escudos y armas para escapar lo más rápido posible. Por otro lado, los soldados de la línea frontal que ya habían entrado en combate ni siquiera podían hacer eso. Solo podían mirar con resentimiento a sus compañeros que se retiraban dándoles la espalda. Trataron de huir tardíamente, pero ya eran presa del ejército romano. Aquellos que arrojaron sus armas y se postraron fueron tomados prisioneros, pero los que tardaron en comprender la situación fueron sacrificados sin piedad. Vista desde el cielo, la llanura costera se había teñido de un rojo brillante. Eran las manchas de sangre de los soldados del ejército aliado esparcidas por todas partes. Espartaco no se molestó en perseguir y cortar a aquellos que habían perdido la voluntad de luchar. Sacudiendo la sangre de su espada, regresó lentamente hacia las líneas amigas. Los soldados se apartaron a ambos lados y lanzaron vítores que hacían temblar la llanura. Espartaco. Roma invicta. El ejército romano, que había asegurado la victoria, sabía bien quién era el protagonista de esta batalla. Marco también se quitó el casco en señal de respeto hacia Espartaco, que caminaba orgullosamente hacia él. Una victoria aplastante, el momento en que un gran exgladiador se transformaba en el más poderoso de los legados. Sin embargo, el propio legado regañaba a los centuriones que llegaban jadeando tras él. TSK, después de tanto entrenamiento, quedarse atrás. Parece que el entrenamiento no fue suficiente. Pero, legado, sinceramente, ¿cómo podríamos seguir su ritmo? Honestamente, solo perseguirlo ya fue aterrador. Si usted se lanza así entre decenas de miles de soldados. Por eso mismo avancé ajustando mi velocidad para que pudierais seguirme. Si os hubierais unido a tiempo, no habríamos dejado escapar al comandante en jefe enemigo. Es que otros legados solo dirigen. Los centuriones sacudieron la cabeza con expresión horrorizada. Juzgando que seguiría un sermón si los dejaba, Marco intervino sutilmente en la conversación. Aún así, conseguimos una gran victoria, así que disfrutemos del ambiente por ahora. Después de todo, la Legión 12 pasó por un entrenamiento riguroso, por eso al menos pudieron seguirte. Otras legiones ni siquiera habrían tenido posibilidad. Son soldados que yo mismo entrené. Ante la respuesta llena de orgullo de Espartaco, los centuriones se rascaron la cabeza con torpeza. Mientras tanto, Shaquilabil, que se acercó a Marco, lo felicitó con una expresión aún aturdida. Felicitaciones por tan magnífica victoria, gobernador. Al ver con mis propios ojos el poder del ejército romano que solo conocía por rumores, no puedo más que expresar mi asombro. Tú también has trabajado duro. Gracias a que el ejército nabateo resistió firmemente, los soldados del ala izquierda y derecha pudieron penetrar fácilmente al enemigo. No olvidaré los méritos que vosotros habéis ganado en esta guerra. Cuando Marco elogió adecuadamente a Shaquilabil, su rostro se iluminó. ¿Qué hemos hecho nosotros? Esta gran victoria es totalmente el resultado del mando del gobernador y del asombroso poder de combate del legado Espartaco.
Shaquille O'Neal estaba convencido de que su decisión de abogar firmemente por la rendición a Roma había sido correcta. ¿Qué habría pasado si hubieran cedido a la incitación de los partidarios de la guerra y se hubieran enfrentado al ejército romano? La mayoría de los soldados que dirigía ahora no serían diferentes de los soldados del ejército aliado que yacían desparramados en la llanura. Cuando Malichus I regresó inicialmente de la reunión, muchos dijeron que había firmado el tratado en condiciones demasiado severas. Incluso Shaquille O'Neal, que había abogado por la paz, tenía interiormente tales pensamientos. Pero después de ver esta batalla campal, estaba convencido. Bajo ninguna circunstancia se debía ser hostil hacia Roma. Debo presentar un informe inmediatamente al regresar al país. Si los partidarios de la guerra aún no han recuperado el juicio, tendré que eliminarlos incluso recurriendo al poder de Roma. Por lo que había visto hasta ahora, Marco era un líder ideal para servir. Aplastaba sin piedad a los que se le oponían, pero otorgaba generosos beneficios a los que lo seguían. Incluso ahora, había elogiado al ejército nabateo, que no había hecho nada, e incluso prometido un botín sustancial. Para que Nabatea perdure en el futuro, solo podemos aliarnos con Roma. No, más bien, la expresión correcta sería ofrecer lealtad al gobernador Marco. Aunque el cargo de gobernador romano originalmente tenía un mandato fijo, Shaquille O'Neal estaba convencido de que Marco no soltaría el poder en Oriente aunque regresara a Roma. Por lo tanto, era necesario causar una buena impresión desde ahora. Se inclinó cortésmente, como si estuviera ante un rey, y preguntó. Se estima que los enemigos han sufrido casi la mitad de bajas con esta sola batalla. ¿Presionará continuamente para terminar la guerra? No. Ahora que deben haber comprendido que no tienen ninguna posibilidad en un enfrentamiento directo, no lucharán aunque lo busquemos. Se encerrarán firmemente y recurrirán a la resistencia. Si los atacamos imprudentemente, también podríamos sufrir bajas. Tengo entendido que el ejército romano también es experto en asedios. Por supuesto, no pienso que no podamos tomar la ciudad si se encierran. Pero un ratón acorralado a veces muerde al gato. No quiero causar bajas innecesarias. Aunque el ejército aliado había sufrido una gran derrota, todavía tenían al menos 30.000 soldados. Para atacar una ciudad defendida por más de 30.000 soldados, se necesitaban preparativos considerables. Además, un asedio era diferente de una batalla campal. Incluso estando equipados con las mejores armaduras y armas, era prácticamente imposible conquistar una ciudad sin sufrir bajas. En ese momento, Surenas, que estaba examinando atentamente el mapa, sugirió una estrategia. Se dice que hay una enorme presa cerca de Marib, la capital del reino de Saba. Sin esta presa, Marib no tendría forma de obtener el agua necesaria para mantener la ciudad. Podríamos neutralizar fácilmente al enemigo simplemente destruyendo la presa y estableciendo un campamento cerca de la fuente de agua. Es una estrategia efectiva, pero no podemos hacerlo. Si destruimos la presa, la ciudad de Marib perdería su valor. Aunque podríamos causar terror entre los habitantes locales, también implantaríamos un odio profundo. Debemos excluir cualquier elemento que pueda afectar negativamente nuestra gobernanza futura. No tuve en cuenta ese punto. Aún así, podría usarse como un medio efectivo de presión. Fue una buena idea. Shaquille O'Neal preguntó de nuevo a Marco. Si planea evitar una guerra total y presionar al enemigo, ¿tiene intención de resolver la guerra por vía diplomática? Eres perspicaz. Pero, ¿se rendirá tan fácilmente el ejército aliado? Si hubiéramos aniquilado al enemigo en la llanura sería diferente, pero casi la mitad de sus fuerzas regresaron, ¿no? Como dijo antes, tratarán de resistir desde dentro de las murallas, prolongando el tiempo con tácticas de asedio. ¿Sabes cuál es la mejor manera de romper una alianza? Shaquille O'Neal consideró cuidadosamente y luego dio su respuesta. Supongo que inducir una división interna. Exactamente. Solo necesitamos hacer que uno de ellos rompa la alianza. Entonces, la alianza se desmoronará. Para eso, necesitamos enviar un emisario para lanzar un cebo. Iré yo. Shaquille O'Neal dio un paso adelante sin vacilar. Si vas tú mismo, como comandante nabateo, las cosas se resolverían más fácilmente, pero ¿estás dispuesto? Podría ser peligroso si las cosas salen mal. Por supuesto. Shaquille O'Neal asintió rápidamente con expresión decidida. En realidad, no podía evitar sentirse inquieto.
Existía la posibilidad de que el ejército aliado del sur, acorralado, decapitara al emisario en un último acto de resistencia. Pero si completaba esta tarea con éxito, podría impresionar definitivamente a Marco. Shakilabil decidió arriesgarse por el futuro de Nabatea y el suyo propio. Marco, leyendo sus pensamientos, sonrió enigmáticamente y le hizo un gesto para que se acercara. Valoro tu determinación y te asignaré esta importante tarea. Si tienes éxito, te prometo una recompensa acorde, así que da lo mejor de ti. La impactante derrota en la llanura costera se extendió inmediatamente por todos los países aliados. Los detalles se difundieron de boca en boca a través de los soldados que apenas habían escapado con vida. Gracias a esto, la naturaleza general de la batalla se conoció ampliamente en todo el reino de Saba en solo 3 días. La historia de cómo casi la mitad de los 80.000 soldados murieron sin poder ofrecer resistencia adecuada. Que las armaduras y armas romanas eran incomparablemente superiores al equipamiento del ejército aliado. Además, que en el ejército romano había un monstruo que podía penetrar solo a través de decenas de miles de soldados y acabar con el comandante. Todo tipo de información se propagó incontrolablemente, añadiendo detalles. Aún así, el ejército aliado no había abandonado toda esperanza. Si hubieran sido aniquilados en la llanura sería diferente, pero gracias a la rápida decisión de Asad, al menos habían salvado a la mitad de sus soldados. Si reforzamos completamente nuestras defensas y resistimos hasta que el clima se vuelva más caluroso, el ejército romano, no acostumbrado al calor, inevitablemente mostrará límites físicos. Aunque perdamos en batalla, en última instancia ganaremos la guerra. Así que, por favor, manténeos firmes y unid vuestras fuerzas hasta el final. Shakilabil llegó como emisario justo cuando Asad estaba fortaleciendo la cohesión del ejército aliado. El ejército aliado no pudo ocultar su sorpresa ante el hecho de que el comandante nabateo viniera personalmente como emisario. Y al mismo tiempo, se convencieron de que la afirmación de que Roma había proporcionado tropas para ayudar a Nabatea era simplemente una excusa. Debían asumir que el control militar efectivo lo tenía Roma, no Nabatea. El propósito de la visita de Shakilabil también era obvio. Seguramente había venido a instar a la rendición. El ejército aliado ya conocía las condiciones de rendición que Roma ofrecía a los derrotados en la guerra. La provincialización, que reconocía los derechos adquiridos de la nobleza local, era ciertamente una propuesta tentadora. Aparte de pagar indemnizaciones de guerra, no había cargas para la clase privilegiada, excepto la familia real. Sin embargo, el ejército aliado ya estaba decidido a luchar. La mayoría sugería rechazarlo de inmediato. Pero una minoría opinaba que al menos deberían escuchar lo que tenía que decir. La razón era que sería más fácil formular contramedidas conociendo lo que quería el enemigo, y también serviría para ganar tiempo. Como tenía sentido, el ejército aliado decidió fingir que consideraría la propuesta de Shakilabil. Asad y los comandantes de los otros 4 países recibieron a Shakilabil en representación de sus reyes. Esto se debía a que Shakilabil había solicitado tener la reunión en presencia de los comandantes de cada país. Has tenido un viaje difícil hasta aquí. Dado que ninguno de nosotros está en posición de dar la bienvenida al otro, vayamos directamente al grano. ¿Qué quieres? Quizás debido a la reciente y aplastante derrota en la batalla campal, la actitud de Asad no era en absoluto amable. Shakilabil no perdió su sonrisa relajada a pesar de la actitud de su interlocutor. Utilizando un fluido idioma sabeo, expresó las demandas que había recibido de Marco. Lo que Roma y mi país desean de ustedes es una sola cosa. Arrojen sus armas y ríndanse inmediatamente. Entonces, todos ustedes podrán mantener los derechos que disfrutan actualmente. Pero, por supuesto, tendremos que pagar indemnizaciones, ¿verdad? Después de perder la guerra, es natural que el vencedor tenga derecho a una indemnización. Francamente, ¿no sería mucho más beneficioso pagar una indemnización y limpiar las manos que ver todo su territorio devastado? Además, los personajes influyentes de los reinos aquí presentes podrían recibir la ciudadanía romana y convertirse en nobles romanos. Creo que es una propuesta tentadora. Asad y los otros comandantes del ejército aliado resoplaron con desdén. El comandante del reino de Injar, que había probado la amargura contra Roma, frunció el ceño y rechinó los dientes. Venir hasta aquí para decir tales tonterías. No habrá paz hasta que vengue a mis subordinados masacrados en la llanura, así que vete de una vez.
Todos los comandantes expresaron palabras que parecían indicar su acuerdo, criticando a Roma y Nabatea. Aún así, la expresión relajada no desapareció del rostro de Shakilabil. Ya había sido informado por Marco de que esta respuesta era de esperar. Continuó hablando con voz calmada. Respeto vuestra voluntad de resistir hasta la muerte. Pero, ¿no sería imposible seguir defendiendo Marib? Si algo le sucede a la presa de Marib, la devastación de esta zona sería cuestión de tiempo. Vosotros no os atreveríais con la presa. Cálmese. Solo estoy suponiendo una posibilidad. No tenemos intención de hacer algo tan despiadado. Simplemente quería señalar que sería difícil para el ejército aliado seguir defendiendo el reino de Saba. Y sobre la propuesta que mencioné antes, en realidad eso no es todo. Shakilabil interrumpió deliberadamente su discurso. Después de echar un vistazo a los comandantes, bajó intencionadamente su voz un poco y susurró palabras de dulce tentación. El gobernador Marco de Roma, que tiene plena autoridad en esta guerra, ha dicho: al país que primero exprese su intención de rendirse, no se le exigirá pagar ninguna indemnización de guerra. Un impacto silencioso recorrió la sala. Asad, que había captado que esto era un plan para dividirlos, golpeó la mesa con un estruendo y tensó las venas de su cuello. Astuto. ¿Crees que caeremos en una estratagema tan burda? ¿Estratagema? Solo estoy transmitiendo la propuesta del gobernador. Y aún no he terminado. Todos vosotros sabéis bien que Roma es gobernada por una institución aristocrática llamada el Senado. El comandante de esta guerra, Marco, también es miembro de ese Senado. Ha prometido que la familia del comandante que primero exprese su intención de rendirse será aceptada como miembro del Senado en un plazo de 10 años. Las bocas de los comandantes se abrieron de par en par. ¿Quién creería en una promesa tan fantasiosa? Los nobles de Partia y Armenia que se rindieron, todos recibieron ciudadanía y conservaron sus posiciones y propiedades. Eso es algo que se puede verificar fácilmente. No hay razón para que él mienta. Esta condición era increíblemente poderosa, más allá de la imaginación. El Senado romano tenía un valor nominal enorme. Honestamente, ni siquiera Shakilabil comprendía la intención de Marco de abrir los escaños del Senado a extranjeros. Sintiendo que el ambiente se agitaba, Asad lamentó profundamente la decisión de recibir al emisario. Palabras vacías que no merecen consideración. Esta reunión ha terminado. Asad, forzando el fin de la reunión, empujó casi violentamente a Shakilabil fuera de su asiento. Mientras se marchaba, miró hacia atrás y dejó unas últimas palabras. Esperaré durante un día, así que si alguien está interesado, que me busque. Con esas palabras, Shakilabil desapareció del lugar. Simultáneamente, un pesado silencio cayó sobre la sala. Asad, que observaba incómodamente las reacciones de los otros comandantes, fue el primero en hablar. No creo que haya traidores que caigan en una propuesta así. Los demás deben pensar como yo. Por supuesto. No soy tan tonto. ¿A quién le interesaría un puesto en el Senado romano? Los comandantes de Cataban y Adramaud rieron con incredulidad. Sin embargo, los comandantes seguían intercambiando miradas de reojo, como intentando leer los pensamientos de los demás. Externamente prometieron no ceder a la tentación, pero el aire que flotaba estaba impregnado de una sensación incómoda. Y tal como se temía, tan pronto como cayó la noche, alguien visitó a Shakilabil. Era el comandante de Cataban, que en la reunión de la tarde había tratado la propuesta romana con más desdén que nadie. Shakilabil sonrió ampliamente al ver el rostro de aquel que había solicitado una entrevista secreta, sin ser visto por nadie. Bienvenido. Le estaba esperando. Capítulo 167. Sharif, el comandante de Cataban, después de asegurarse de que no hubiera nadie alrededor, entró en la habitación de Shakilabil. Tan pronto como intercambió saludos con Shakilabil, fue directo al grano. ¿Soy realmente el primero en venir? Felicidades. Es usted quien ha aprovechado primero la oportunidad. Al escuchar esto, la sonrisa de Sharif se extendió hasta las orejas. ¿Está seguro de que lo que dijo esta tarde sigue en pie? ¿Que no tendré que pagar indemnizaciones y que mi familia podrá entrar en el Senado romano? Por supuesto. Bien. Y no sé si lo habrá escuchado, pero cuando insulté a Roma y menosprecié a quienes aceptaran esta propuesta llamándolos tontos, no lo decía en serio.
Shakilabil sonrió levemente mientras sacaba de su pecho el tratado que había recibido de Marco y lo desplegaba. Se necesita cierto grado de engaño para contener a los competidores. Lo entiendo perfectamente. Gracias por entenderlo. Entonces, firmaré rápidamente y me iré. Después de leer cuidadosamente el tratado, Sharif quedó muy satisfecho al comprobar que Shakilabil no había mentido. El contenido escrito no difería en absoluto de lo que había oído. Figura influyente de Cataban y miembro del Senado romano. ¡Qué sonido tan emocionante! Sin pensarlo más, firmó el tratado y estampó su sello. Ha tomado una decisión excelente. Con esto, la familia de Sharif es oficialmente parte de la nobleza romana. ¿Cuándo podré entrar en el Senado? Tendrá que esperar unos 10 años. Introducir de inmediato a una familia de territorios ocupados en el Senado generaría demasiada oposición. Pero no se preocupe. Él ha afirmado categóricamente que mantendrá su promesa. Si realmente puedo entrar en el Senado, ¿qué importa esperar 10 o 15 años? He oído repetidamente que Roma honra sus contratos sobre todas las cosas, así que confiaré y esperaré. Cataban se retirará de la alianza a partir de hoy. Sharif guardó cuidadosamente una copia del tratado en su pecho y se levantó. Shakilabil, que había completado con éxito su misión, lo despidió con una sonrisa de alivio. Pero entonces ocurrió un accidente inesperado. Sharif, al salir de la habitación, se encontró cara a cara con Javier, el comandante de Agramaut. Javier también había sido uno de los que, en la reunión de esa tarde, había alzado la voz diciendo que no le tentaba un escaño en el Senado. Sharif agitó la mano con una sonrisa sardónica. Vaya, ¿qué te trae por aquí a estas horas? Eso debería preguntártelo yo, por la dirección desde la que vienes, ¿no será que...? Lamentablemente, el carruaje ya ha partido. Ante la actitud de Sharif, que no mostraba ni un ápice de vergüenza, Javier chasqueó la lengua con incredulidad. Solo esta tarde dijiste que cualquiera que traicionara sería el mayor tonto del mundo, y ahora te conviertes tú mismo en un traidor. ¿No sientes vergüenza? ¿Y tú? Dijiste que no te interesaba un puesto en el Senado, ¿qué viento te ha traído aquí? ¿Has cambiado de opinión después de pensarlo un poco? Originalmente, los reinos del sur nunca habían tenido buenas relaciones hasta que formaron la alianza. Sería extraño que no eligieran un camino de escape si existiera la oportunidad de apuñalar por la espalda y salir solos. Finalmente, Javier abandonó incluso la mínima cortesía que había mantenido forzadamente y gritó con rabia. Traidor, rata inmunda. ¿A quién llamas rata? Tu actitud de pretender rectitud cuando llegaste un paso tarde, aunque también ibas a traicionar, es realmente admirable. Shakilabil se dio cuenta de lo que estaba sucediendo al escuchar las voces elevadas que venían de fuera. Si los dejaba, parecía que se agarrarían del cuello. Mientras observaba secretamente la situación exterior, tuvo que esforzarse para no dejar escapar una risa burlancia. Sintió incluso euforía al ver cómo la situación se desarrollaba exactamente según uno de los varios escenarios que Marco le había descrito. Reafirmando una vez más que su elección no había sido equivocada, salió en el momento oportuno para mediar en la pelea entre los dos. Cataban mantuvo los términos del acuerdo original, y al comandante de Agramaut se le ofreció una audiencia separada con Marco. Tendría que pagar indemnizaciones, pero aún podría obtener un escaño en el Senado si lo hacía bien. Javier decidió contentarse con eso por ahora. Si realmente podía obtener un escaño en el Senado, las indemnizaciones no importaban. Podía pensar en ello como comprar el escaño con dinero. Después de Cataban, también Agramaut eligió aceptar la propuesta romana y rendirse. Así, la alianza del ejército de los reinos del sur se derrumbó completamente. La situación del ejército aliado se desarrolló exactamente como Marco había previsto. Al día siguiente de que Shakilabil partiera de Marib, Sharif y Javier anunciaron su intención de retirarse de la alianza. Después de considerarlo detenidamente, continuar la guerra contra Roma no parece beneficiarnos mucho. Hemos decidido elegir el camino de la conciliación con Roma. Nosotros también. ¿Qué sentido tiene seguir luchando? Solo se derramaría más sangre innecesariamente, ¿no? Si hubieran estado solos, se habrían sentido incómodos, pero teniendo a otros que se retiraban con ellos, no había nada que temer. Quienes más vehementemente se habían opuesto a aceptar la propuesta romana eran ahora los primeros en rendirse, dejando a los demás simplemente atónitos.
¿No habéis ido a Roma para asegurar vuestras posiciones? ¿Qué estás diciendo? Simplemente hemos evaluado la situación de la batalla objetivamente y tomado la mejor decisión. ¿No te das cuenta de que si te rindes aquí, aunque tú estés a salvo, el rey al que sirves no tendrá garantizada su posición? Eso depende de las negociaciones. En cualquier caso, nosotros nos retiramos. Si queréis seguir resistiendo, hacedlo como queráis. Con estas palabras, Sharif y Javier se marcharon de Marid con sus ejércitos. Ante esta situación inesperada, los comandantes de los 3 reinos restantes cayeron inmediatamente en la desesperación. Irónicamente, estos 2 países habían conservado la mayor parte de sus fuerzas porque habían atacado el ala derecha defendida por Nabatea en la batalla anterior. Como resultado, el número de tropas disponibles se redujo instantáneamente a menos de la mitad. Además, en estas circunstancias, no había esperanza incluso si libraban una guerra prolongada. Si Cataban y Adramaut se aliaban completamente con Roma, también tenían que considerar la posibilidad de que proporcionaran suministros al lado romano. Incluso la débil esperanza que tenían había desaparecido por completo. ¿Soy culpable por querer luchar hasta el final confiando en tales personajes mezquinos? Assad se mordió los labios y dejó escapar una risa amarga. Ya no quedaban fuerzas para seguir resistiendo. Cuando Cataban y Adramaut abandonaron la alianza, los nobles locales también perdieron la paciencia y comenzaron a proponer la rendición uno tras otro. Los habitantes de Marid también expresaban diariamente su descontento, temerosos de que Roma pudiera destruir la presa en cualquier momento. En términos simples, desde su perspectiva, incluso si Roma ganaba, solo significaba un cambio de gobernante. Pero si la presa se derrumbaba, la ciudad de Marid no podría mantener su tamaño actual. Perderían completamente su forma de vida. De todos modos, el reino de Saba ya estaba entrando en un período de declive. Los nobles, excepto leales como Assad, consideraban que la caída de Saba ante Inyar era un hecho consumado. Si iban a caer pronto de todos modos, ¿qué diferencia habría si se rendían ahora a Roma? Finalmente, incapaz de resistir la presión de nobles y ciudadanos, el reino de Saba se arrodilló ante Roma. Con la rendición de Saba, el reino de Men también pasó automáticamente bajo el control romano. El reino de Inyar, que quedó solo, juzgó que ya no había alternativa y le puso las armas en último lugar. Fue una victoria diplomática que, tras ganar la primera batalla campal, desintegró al ejército aliado sin derramar una gota más de sangre. Como prometió, Marco no cobró indemnizaciones a Cataban, que fue el primero en rendirse. Y según su objetivo original, la mayoría de los territorios del reino de Saba y el reino de Inyar adyacentes al Mar Rojo se incorporaron a las provincias romanas. Los otros reinos mantuvieron su autonomía, pero fueron reducidos a estados vasallos bajo la administración del reino nabateo. Después de todo, era demasiado complicado para Roma gobernar directamente toda la tierra de Arabia. También era necesario ofrecer una zanahoria a Nabatea, que había jurado lealtad por su cuenta, por lo que era perfecto para quedar bien. Con esto, Marco había logrado todo lo que se había propuesto. Los resultados de esta guerra fueron enormes para él. Primero, había asegurado completamente el lado este del Mar Rojo, obteniendo control sobre las rutas comerciales marítimas. También había asegurado la fuente del incienso, uno de los productos comerciales más valiosos de la época. Ahora, el incienso producido en el sur de la península arábiga se exportaría a Roma y Egipto a través del Mar Rojo, no por tierra. Por supuesto, al no necesitar intermediarios, ya no tendría que pagar precios más caros que el equivalente en oro. Aunque se vendería con un margen considerable teniendo en cuenta los costos de transporte, toda esa diferencia iría al bolsillo de Marco. Y, decisivamente, podría controlar a través de Nabatea que las fuerzas del desierto no crecieran más. Marco planeaba convertir a Shakilabil en el verdadero líder de Nabatea cuando regresara. También le había prometido permitirle entrar en el Senado romano como representante de Nabatea. Conmovido, Shakilabil se arrodilló en el acto y juró lealtad a Marco. En el futuro, él ejercería el poder efectivo en Nabatea en lugar del rey, que sería solo una figura nominal. Si Nabatea no se comportaba adecuadamente y la opinión pública en el sur de Arabia se volvía desfavorable, entonces Roma podría intervenir directamente. El tiempo maduraba constantemente. Las semillas sembradas por todas partes comenzaban a brotar y a extender grandes tallos.
Casi todas las bases para convertir en realidad lo que había estado planeando estaban preparadas. Pero, ¿realmente los aceptará en el Senado? Cuando el ejército romano victorioso pasaba por la Meca en su viaje hacia el norte, Antonio preguntó como si ya no pudiera contener su curiosidad. Surenas, que estaba estudiando silenciosamente latín, también apartó los ojos del libro y observó la conversación entre los dos con una mirada curiosa. ¿Crees que he mentido? No es eso. Pero, ¿aceptará el Senado a nobles de territorios conquistados como sus miembros? Tú también eres senador, ¿no? Bueno, yo, sinceramente, puedo aceptar a excelentes generales como Surenas. Pero esos nobles del sur de Arabia me resultan un poco repulsivos. La opinión sincera de Antonio no pareció molestar a Marco. Más bien, sonrió como si lo hubiera esperado y respondió. Esa sería la reacción normal. Pero recuerda que esta es una política que vale la pena implementar incluso para la estabilización local. Si colocamos a un noble de cada país aliado y provincia en el Senado, ellos también sentirán que sus voces están siendo escuchadas. Sharif de Kataban se rindió sin mirar atrás cuando le prometimos un escaño en el Senado. Es cierto. Incluso ese Javier se arrodilló ante usted suplicando por un escaño en el Senado. Antonio continuó con una sonrisa torcida, recordando cómo Javier saltaba de alegría después de recibir una respuesta positiva. Pero como dije antes, el Senado se opondrá absolutamente a aumentar el número de escaños. Pensarán que distribuir escaños a provincias y países aliados degrada la dignidad del Senado. Yo también lo creo así. Por eso no aumentaré directamente el número de escaños del Senado. No necesito hacerlo yo mismo, hay alguien que se encargará del asunto. ¿Se refiere a César? Marco parpadeó con sorpresa, ya que no esperaba que Antonio adivinara la respuesta tan rápidamente. Parecía que había aprendido mucho observando a su lado, y su perspicacia en estos asuntos había mejorado considerablemente. Sí. César actualmente tiene la posición más débil en el Senado. Pompeyo aún parece ser el líder de los populares, y el apoyo de los patricios se concentra en mí. Además, César ha estado moviéndose constantemente con el objetivo de debilitar la autoridad del Senado. Habiendo asegurado fuerzas que se convertirán en sus fieles sirvientes cuando entren en el Senado, ahora debe estar lleno de ideas para aumentar el número de escaños del Senado. De hecho, en la historia original, César aumentó el número de escaños del Senado de 600 a 900. La mayoría de esos puestos, naturalmente, fueron a parar a personas influyentes y partidarios de la Galia que le juraron lealtad. Por supuesto, Marco no tenía intención de llevar las cosas tan al extremo. Antonio quedó impresionado por la meticulosidad de Marco, que acababa de descubrir de nuevo. De hecho, el simple hecho de poder entender hasta cierto punto las intenciones de Marco era evidencia de su propio crecimiento. Antes, su mente había estado tan llena de asuntos militares que había evitado deliberadamente los problemas políticos. Lo mismo ocurría con Surenas. Como estratega genial y gran noble, siempre había sido un vencedor, por lo que no había prestado mucha atención a sus habilidades políticas. Su carácter obstinado, creyendo que si era leal al rey, éste eventualmente reconocería su sinceridad, también había contribuido. En ese sentido, era una persona similar pero diferente a Pompeyo. Pero ese aspecto se convirtió en su perdición, y en la historia original fue asesinado por Orodes. Si se hubiera comportado un poco mejor, no habría encontrado un final tan vano. En ese sentido, la capacidad de Marco para no crear más enemigos de los necesarios fue de gran ayuda para Surenas. Sin darse cuenta, estaba ampliando gradualmente su marco de pensamiento. Y cada vez que se daba cuenta tardíamente de tales cambios, sentía que su lealtad hacia Marco se profundizaba. La mayoría de los subordinados que servían a Marco a su lado sentían lo mismo. Quiero ver directamente el estado que esta persona intenta crear. Surenas había llegado a albergar tales sentimientos, a pesar de no ser romano. Y afortunadamente o no, el tiempo para ver fragmentos de ese futuro llegó rápidamente. Cuando Marco regresó a Antioquía después de completar los asuntos posteriores a la guerra en Nabatea, el este volvió a girar en torno a él. Durante su ausencia, Publio, Septimus y Julia habían manejado los asuntos provinciales. Aunque podían manejar la mayoría de los asuntos por sí mismos, había numerosos temas que Marco necesitaba conocer. Al organizarlos por separado, el escritorio de Marco en su despacho se llenó de innumerables pilas de informes.
Marco, que esbozó una amarga sonrisa ante la familiar escena, reanudó sus tareas sin tiempo para descansar de la fatiga del viaje. Empecemos por los asuntos urgentes en orden. Por cierto, ¿qué pasó con los asuntos que pedí que se manejaran antes de partir a la expedición? Recuerdo que proporcioné 2 legiones de apoyo porque el reino de Carrae se quejaba tanto. Septimo sacó unas hojas de papel de la mitad de la montaña de documentos y se las entregó. Aquí está el informe sobre el progreso de ese asunto. En resumen, lograron repeler a todos los nómadas invasores, pero dicen que necesitarán más apoyo en el futuro ya que sus ofensivas son cada vez más intensas. Esa región siempre ha sido propensa a invasiones nómadas. Me parece que ayudamos a establecer un sistema para prepararse de antemano. Marco chasqueó la lengua mientras leía el informe. La razón por la que no había dominado todo el territorio de Partia y había establecido estados títeres en el este era para formar un baluarte contra los nómadas. Por eso, incluso durante su estancia en Partia, había prestado atención a las preparaciones. Pero inesperadamente, antes de la expedición árabe, llegó una carta del reino de Carrae solicitando ayuda. La razón era que los nómadas cruzaban desesperadamente la frontera y necesitaban refuerzos. Marco había movilizado 2 legiones para apoyar al reino de Carrae por este motivo. Por eso solo había llevado 8 legiones a Arabia. Como se esperaba, las legiones romanas derrotaron fácilmente a los nómadas que asolaban el reino de Carrae. Sin embargo, había contenido preocupante en el informe. Marco leyó en voz alta la opinión del legado al final. Los nómadas que invadieron esta vez no tenían como objetivo un simple saqueo, sino asentarse allí. A diferencia de su comportamiento habitual de retirarse cuando están en desventaja, continuaron resistiendo hasta la muerte del último hombre. Esta es diferente de los patrones que han mostrado hasta ahora, según la opinión común de la gente local. Ciertamente, hay algo extraño aquí. Partia había sufrido varias invasiones de diversas tribus expulsadas por los Xiongnu en los primeros días de su fundación. Como no podían regresar a sus tierras devastadas por los Xiongnu, arriesgaron sus vidas para conquistar al menos las tierras de Partia. Pensó que este caso podría ser similar. ¿Hubo casos de actividad de los Xiongnu en este periodo? No estoy seguro, tendré que investigarlo cuando tenga la oportunidad. Marco pensó que necesitaba buscar más materiales y dirigió su atención a las cartas que estaban clasificadas por separado. Había 2 cartas en total, y a juzgar por las fechas, la primera carta parecía haber llegado justo después de que Marco partiera para la expedición. Esta parece venir de Egipto. Ahora que lo pienso, no veo a las princesas, ¿ha ocurrido algo? Sí. Las princesas regresaron a Egipto después de recibir esa primera carta. Marco podía adivinar aproximadamente qué asunto requeriría que Arsino y Cleopatra regresaran simultáneamente. Desplegando el papiro que había llegado de Egipto, Marco suspiró levemente ante el contenido que esperaba. Si el faraón estaba muy enfermo, naturalmente tendrían que regresar. Bien, ¿y qué hay de la carta que llegó un poco después? Septimus le entregó la carta en silencio. Este no era un envío oficial de Egipto, sino un informe enviado por un informante de Marco residente en Alejandría. Estaba escrito con tanta prisa que el papiro contenía una sola frase. Aunque era una frase breve, los ojos de Marco no se apartaron del informe durante un buen rato. El contenido era: fallecimiento del faraón Auletes de Egipto. Capítulo 168. Los egipcios y la palabra orgullo tienen una relación inseparable. No solo la familia real, sino también los ciudadanos comunes estaban unidos por el orgullo de ser diferentes a las personas de otros países. Creían que Egipto era el origen y la base de toda civilización, y que otros países eran meras derivaciones de Egipto. Incluso Roma, la potencia más fuerte de la era actual, a sus ojos no era más que una potencia emergente con una historia insuficiente. En realidad, no era irrazonable que los egipcios pensaran así. El Alto y Bajo Egipto habían existido desde 3,000 años antes de la fundación de Roma. Aunque Egipto ya no ostentaba tanto prestigio como antes, habían reinado como la máxima potencia de la civilización humana durante miles de años. La luna se llena, luego mengua, y luego se llena de nuevo. Los egipcios creían que, naturalmente, llegaría el tiempo en que volverían a ser el centro del mundo. No era una creencia infundada, sino que la historia misma lo confirmaba. Esta no era la primera vez que Egipto pasaba por un período de declive.
Hubo una gran agitación dentro y fuera del país cuando terminó el período del Imperio Antiguo, 1000 años después de la unificación del Alto y Bajo Egipto. Después, tras pasar por otro período de resurgimiento y prosperar por más de 300 años, fueron ocupados por los hicsos. Aún así, Egipto recuperó su poder nacional y disfrutó de prosperidad durante casi un milenio. Con semejante tradición e historia antiguas, la confianza de los egipcios no podía menos que llegar al cielo. Habiendo reinado en la cima de la civilización humana durante miles de años, no era irrazonable llamar al gobernante del país un dios. El faraón, encarnación de Horus, desciende temporalmente al mundo terrenal para gobernar Egipto, la tierra elegida por los dioses. Y cuando termina el período designado, su alma abandona su cuerpo, permanece brevemente en el mundo espiritual y resucitará cuando llegue el momento adecuado, según la creencia. Para ellos, la muerte no es el fin de la vida, sino simplemente un proceso que hay que atravesar para prepararse para la resurrección. Sin embargo, por mucho que sea así, el momento de la resurrección está lejos. Una persona cuya alma ha abandonado su cuerpo no podía volver a ser vista durante su vida. Cleopatra estaba harta de los sacerdotes que insistían, casi a nivel de lavado de cerebro, en que no había necesidad de estar triste. Cuando un familiar muere, ¿no parece absurdo decir que no hay necesidad de estar triste? Murmuró mientras pasaba las páginas de un rollo de papiro con expresión indiferente. Un chico sentado diagonalmente en una gran silla respondió a las palabras de Cleopatra. ¿Desea una respuesta, o es simplemente un monólogo? Interprétalo como quieras. Entonces, responderé. No creo que sea absurdo. Más bien, me parece interesante. Cada cultura define la muerte de manera diferente, así que no tengo intención de decir cuál es la correcta. Sea cual sea el método, creo que basta con honrar al difunto con sinceridad. Una respuesta sabia a una pregunta tonta. Por cierto, Alejandría es una ciudad realmente interesante. Hice bien en acompañar a las princesas, ya que hay tantos libros sobre temas que quería leer. El chico, que seguía sin apartar los ojos del papiro, era Octavio. Habiendo comenzado a acercarse mucho a las princesas egipcias, se unió a este viaje a Alejandría con el pretexto de asistirlas. El lugar que más le interesó fue, naturalmente, la biblioteca de Alejandría. Con la ayuda de Cleopatra y Arsínoe, había tomado prestados muchos libros y estaba pasando días felices sumergido en la lectura. Aunque sentía pena por las princesas que habían perdido a su padre, Octavio estaba muy satisfecho con este viaje a Alejandría. En realidad, desde que recibieron la carta informando que el faraón estaba gravemente enfermo, había anticipado que podría surgir una situación así. Considerando la salud y la edad de Auletes, no habría sido extraño que muriera en cualquier momento. Escuché que la momia de vuestro padre ya está terminada, así que pronto se celebrará el funeral. ¿Asistirás como invitado? Por supuesto, habiendo llegado hasta aquí, es cortesía y deber asistir. Entonces, se lo haré saber. Cleopatra se recostó en su diván con expresión complicada. A su lado se encontraba el eunuco Apolodoro, en pie, sin decirle una palabra. Originalmente, las princesas egipcias no podían estar a solas con un hombre que no fuera de su familia si no estaba presente un eunuco. Fuera de Egipto, tales costumbres podían ignorarse fácilmente, pero una vez que regresaba al país, tenía que seguir las leyes hasta que ascendiera como faraona. Ella miró de reojo a Octavio, que había estado sentado todo el día leyendo libros, y preguntó. ¿No te aburres ahí todo el día solo leyendo y escribiendo poesía? Si es así, ¿por qué no te quedas en tu habitación en lugar de venir aquí? Mi presencia le molesta. Si estás aquí, no puedo pedirle a él que se vaya. Cleopatra señaló a Apolodoro con voz irritada. Aunque el poder de los eunucos prácticamente había desaparecido después del incidente provocado por Neo, la institución misma de los eunucos aún permanecía intacta. Cleopatra, que había vivido cómodamente en Siria y Roma, se sentía muy incómoda con los eunucos que se adherían a ella como algo molesto. Era difícil creer que alguna vez hubiera vivido sin problemas en un entorno así. O más bien, la verdad es que no se sentía tan cómoda. Cleopatra nunca se había llevado muy bien con los eunucos. Sintiendo la irritación en la voz de Cleopatra, Octavio apartó la mirada de su libro con una sonrisa amarga. Yo también quisiera estar en mi habitación todo el día, pero hay demasiadas personas que me molestan. Cuando vengo aquí, nadie me busca. ¿Molestan? ¿Quién?
¿Por qué? Son demasiados para nombrarlos uno por uno. Dado que vine con la princesa y parecemos cercanos, no es irrazonable que muestren interés. Era algo que esperaba. No puedo creer que todavía haya tantas personas irracionales en el palacio. No era difícil adivinar por qué se acercaban al joven Octavio. No era inusual que las princesas egipcias tuvieran a hermosos jóvenes a su lado y disfrutaran de relaciones con ellos. Y la apariencia de Octavio era lo suficientemente bonita como para ser descrita como atractiva. No importaba si era el amante de Cleopatra o de Arsínoe. Los nobles juzgaban que sería beneficioso establecer algún tipo de conexión con alguien que se había relacionado íntimamente con la princesa que ascendería como la próxima faraona. Naturalmente, desde la perspectiva de Octavio, era un malentendido tan absurdo como desagradable. Pero también le resultaba molesto explicar y negar a cada persona que se le acercaba. Por eso prefería pasar el tiempo en el palacio de Cleopatra, donde nadie lo molestaba. Por supuesto, aunque también había muchos nobles que venían a adular a Cleopatra, no se atrevían a irritarla. Aún así, no debería seguir molestando a la princesa. A partir de mañana, iré al palacio de la princesa Arsínoe. No es necesario llegar a tanto, ¿debería dar una orden severa? No es necesario. La princesa Arsínoe también debe estar angustiada, así que creo que sería bueno ir y hacerle compañía. Es cierto, no he podido ver su rostro desde que llegamos aquí. Cleopatra había estado ocupada con los preparativos para el funeral del faraón y la ceremonia de ascensión que seguiría, además de los sacerdotes y nobles que venían casi todos los días. Como casi no había tenido tiempo libre últimamente, ni siquiera había podido jugar a las cartas y al ajedrez que disfrutaba a diario. Tardíamente, se le ocurrió que Arsínoe también estaría tan ocupada como ella. Pensándolo bien, cuando eran jóvenes, era Arsínoe quien siempre iba acompañada de una fila de eunucos. También era ella quien exhibía su autoridad rodeada de nobles aduladores. Dado eso, honestamente sentía algo de curiosidad. Quería ver cómo estaba manejando la situación actual aquella que se había desviado del típico estilo de la realeza egipcia. Le dijo a Octavio, que estaba recogiendo sus libros para marcharse. Observa bien lo mucho que está sufriendo y luego dímelo. Octavio, que se había detenido ante la puerta, respondió sin mirar atrás. ¿Por qué siento un extraño placer en tu voz? ¿Quieres ver sufrir a tu hermana? Por supuesto que no. Solo quiero ver cuánto ha cambiado mi adorable hermana respecto a cómo era antes. Octavio giró lentamente la cabeza y miró a Cleopatra a los ojos. Cleopatra evitó sutilmente su mirada al ver sus profundos ojos. Por alguna razón, sentía que con solo cruzar miradas, él podía ver a través de todos sus pensamientos internos. ¿Esos ojos de un niño que ni siquiera tiene 15 años? Cleopatra de veces se sobresaltaba al ver a Octavio, incluso ahora que se habían vuelto bastante cercanos. Octavio, aunque no podía ignorar los sentimientos de Cleopatra, asintió con una sonrisa inocente. Haré como desea, futura faraona. Pronto se celebrará la ceremonia de coronación. Princesa Arsínoe, ¿es cierto que Marco Mesopotamicus no podrá asistir a esta ceremonia? Probablemente sea imposible. Él debe estar en medio de una intensa guerra en este momento. Ya veo. Sería grandioso para la autoridad de la princesa si pudiera asistir, es una lástima. Aunque supongo que a estas alturas ya no debería haber nadie que albergue sentimientos diferentes, creo. Arsínoe miró de reojo a Ganímedes, su eunuco personal y tutor, con ojos inexpresivos. Sí. No deberían surgir grupos desleales con diferentes intenciones. Por ejemplo, aquellos que intentan restaurar su autoridad caída usando la autoridad del faraón. El cuerpo de Ganímedes se tensó instantáneamente al ser pillado por sorpresa. Princesa, yo nunca tendría tales intenciones. No recuerdo haberte mencionado específicamente. ¿Te sientes culpable por algo? No, no. ¿Cómo podría yo tener pensamientos tan desleales? He sido y siempre seré un fiel sirviente de la princesa Arsínoe. Así debe ser. Aquellos que se exceden sin conocer su lugar suelen acabar mal. ¿No hubo varias tormentas de sangre durante el reinado del anterior faraón? Espero que no haya más personas estúpidas que crean que ellos serían la excepción. Ante la severa reprimenda de Arsínoe, que emanaba frialdad, Ganímedes no dejaba de sudar. Maldición. ¿Qué pasó en Roma que la ha vuelto tan perspicaz?
Ya lo había notado cuando las princesas regresaron brevemente a Egipto, pero el cambio en Arsinoe era particularmente sorprendente. Antes, ella solía creer todo lo que Ganímedes decía sin cuestionarlo, pero después de la visita de Marco a Egipto, todo comenzó a cambiar. Empezó a dudar y a desobedecer cada vez más a los eunucos, hasta finalmente insistir en estudiar en Roma. Pensándolo bien, debería haberla impedido ir en ese momento. En aquel entonces, el poder de los eunucos aún estaba intacto, por lo que podrían haber fabricado alguna razón para impedir los estudios de la princesa en el extranjero. Pero ahora era un arrepentimiento tardío e inútil. Como castigo por tratar de usar al hijo mayor de Pompeyo para contrarrestar la influencia de Marco, el poder de los eunucos había sido erradicado de raíz. Ahora no podían hacer nada. Pero cuando un grupo de poder desaparece, su lugar siempre es ocupado por nuevos poderosos. Actualmente, los nobles que apoyaban a Auletes habían reemplazado a los eunucos en la corte real egipcia. Nadie quiere soltar el poder una vez que lo obtiene. Los cercanos a Auletes esperaban que sus bases no se tambalearan con la llegada del siguiente faraón. Para eso, necesitaban apoyar al faraón, el núcleo del poder, y reconfirmar sus posiciones. El problema era que, a diferencia de Auletes, que prácticamente gobernó solo, esta vez, según la tradición, dos personas gobernarían conjuntamente como faraones. Aunque fuera un gobierno conjunto, no podía haber dos soles en un cielo. Aunque hubiera dos faraones, el poder no se dividiría exactamente a la mitad. La balanza del poder inevitablemente se inclinaría hacia un lado, y quien tuviera el poder dominaría los asuntos de Estado. Para no ser marginado del núcleo del poder, era necesario permanecer cercano al faraón que se convertiría en la figura dominante. Esta era la razón por la que los nobles visitaban incesantemente a Arsínoe y Cleopatra. Intentaban determinar a quién sería mejor apoyar. Incluso los eunucos, como Ganímedes, que ya habían sido desplazados del poder, estaban planeando parasitar al faraón para disfrutar de un resurgimiento. Cleopatra era consciente de esto, y Arsínoe también pudo comprender la situación gracias a los consejos secretos de Octavio. Gracias a esto, los nobles y eunucos se sentían desconcertados al descubrir que Arsínoe no era tan dócil como habían imaginado. Octavio, que había trasladado su lugar de lectura al palacio de Arsínoe desde el día anterior, agregó su comentario desde un lado. Princesa, este Egipto pertenece únicamente al faraón. Las montañas, los ríos, los mares y las tierras, así como las vidas de todos los ciudadanos y esclavos, pertenecen al faraón. Por lo tanto, no debe dejarse influenciar por las voces a su alrededor. Es así, ¿verdad? Por supuesto. El faraón es un dios viviente. En este mundo, solo Roma tiene el derecho de aconsejar al faraón. ¿Escuchaste eso, Ganímedes? ¿Qué piensas? ¿Qué podría decir Ganímedes en esta situación? Se mordió los labios y se inclinó profundamente. Las palabras del joven maestro son correctas. Todo el poder en Egipto se concentra justamente en el faraón. Originalmente, el faraón de Egipto había ejercido un poder absoluto como monarca autócrata. Sin embargo, después de que la dinastía ptolemaica se debilitara y la autoridad del faraón disminuyera, el poder de los nobles aumentó considerablemente. Nominalmente, el faraón seguía siendo un monarca absoluto, pero ya no podía controlar todo por sí solo como antes. Incluso Auletes, el faraón anterior, tuvo que ser cauteloso con los nobles alejandrinos hasta que obtuvo el respaldo del poder romano. Pero esa situación cambió cuando Marco tomó completamente el control de Egipto. Octavio instó a que esto se estableciera claramente con la ascensión del nuevo faraón. Por supuesto, a diferencia del pasado, la base del poder absoluto del faraón actual provendría del apoyo romano. Arsínoe no consideró esto desagradable en absoluto. Expresó claramente esta intención a los nobles que intentaban tantearla. Incluso fue un paso más allá y emitió una declaración oficial en su nombre. Escuchad, nobles y pueblo de Alejandría. Yo, Arsínoe, como sucesora del gran faraón Auletes, declaro firmemente. Recientemente, grupos insolentes han estado haciendo alarde, intentando asegurar sus propios intereses mientras sondean las intenciones de la familia real. Tales actos temerarios, cuando el funeral del faraón aún no ha concluido, son imperdonables. Hasta que concluya el funeral del faraón, todos los nobles deben dedicarse de todo corazón a los procedimientos funerarios.
Aquellos que muestren deseos impuros antes de la ceremonia de coronación del nuevo faraón serán considerados traidores que obstaculizan la resurrección de la encarnación de Horus y serán severamente castigados. Naturalmente, esta declaración de Arsínoe también llevaba la influencia de Octavio. El pueblo consideraba perfectamente razonable la declaración de la princesa. Criticaron fuertemente el comportamiento de los nobles que solo se preocupaban por sus propios intereses cuando el funeral del faraón ni siquiera había terminado. Los nobles de alto rango estaban bastante desconcertados. Todavía no habían determinado firmemente su posición. Los nobles solo se preocupaban por una cosa. ¿Sería Arsínoe o Cleopatra el núcleo del poder futuro? Para complicar las cosas, ambas eran cercanas a Marco, por lo que todavía no se podía hacer un juicio claro. Esto era especialmente cierto porque ambas princesas poseían una belleza extraordinaria, digna del título de joyas de Alejandría. La opinión común entre los nobles era que Marco, siendo un hombre, seguramente habría tenido una relación íntima con al menos una de las princesas. Tal vez incluso con ambas. Si fuera así, ¿a quién pasaría el poder supremo? Por más que lo consideraran, no podían encontrar una respuesta clara. Si al menos una de las princesas estuviera embarazada de un hijo de Marco, sería mucho más fácil juzgar. Algunos nobles incluso se atrevieron a expresar tales pensamientos desleales. Pero este era el verdadero sentimiento interno que los nobles compartían. Si Marco hubiera participado en la ceremonia de coronación del faraón, podrían haber determinado a quién favorecía más. Sin embargo, debido a la expedición árabe, incluso eso no era posible en la situación actual. No podían esperar indefinidamente, pues corrían el riesgo de que otros se les adelantaran. Algunos nobles, confiando en su instinto, ya habían tomado una decisión. Juzgaron que, dado que ambas princesas estaban bajo la protección de Marco, incluso si perdían en la lucha por el poder, no caerían por completo. Así, la situación política de Egipto, a la espera de la coronación del nuevo faraón, mostraba agitación bajo la superficie. Y la única persona que podría resolver fácilmente esta situación estaba en camino de regreso, habiendo completado recientemente su expedición árabe. En ausencia de Marco, todas las miradas estaban puestas únicamente en las dos princesas. Todavía eran pocos los que prestaban atención al joven muchacho que habían traído consigo. Capítulo 169. El funeral del faraón comienza con la preparación del cuerpo en forma de momia. Los egipcios creían que el alma que había abandonado el cuerpo solo podría resucitar sin problemas si el cuerpo permanecía intacto. Por eso utilizaban todo su conocimiento para preservar el cuerpo como momia y enterrarlo en una tumba. El lugar donde se enterraba el cuerpo del faraón no era una simple tumba, sino un palacio para el mundo de ultratumba donde el faraón viviría. Para crear la momia que se colocaría allí, se empleaba toda la tecnología egipcia. Extraían todos los órganos internos excepto el corazón, los reemplazaban con una mezcla de resina e incienso, y secaban el cuerpo para prevenir la descomposición. Por supuesto, no se tomaban estas molestias con las momias de las clases bajas. En esta época, el incienso era tan costoso que solo los nobles extremadamente ricos podían permitirse usarlo. Ciertamente, Cleopatra y Arsínoe ya habían escuchado de Marco que el precio del incienso bajaría cuando terminara la expedición. Aún así, el precio de mercado no bajaría a menos de la mitad. Marco suministraría incienso al faraón a un precio razonable, y el faraón vendería incienso por todo Egipto, obteniendo tanto ingresos estables como inmensa autoridad. Esto se debía a que el incienso era un elemento indispensable para todos los rituales religiosos egipcios y para la creación de momias de la clase alta. El plan para fortalecer la autoridad real egipcia ya estaba progresando sin problemas, planificado incluso antes de la expedición. Sin embargo, ni siquiera Marco había anticipado que Auletes moriría repentinamente. Aunque según la historia original este era precisamente el momento en que su vida llegaba a su fin, la propia madre de César, Aurelia, había vivido más de 2 años adicionales. Como el entorno de Auletes también había cambiado mucho, pensó que esta vez podría vivir un poco más. Aún así, se había preparado para la posibilidad de que Arsínoe y Cleopatra ascendieran sin problemas como faraones. Cuando se acercaba el funeral de Auletes, se hizo público su testamento nombrando a Cleopatra y Arsínoe como gobernantes conjuntas. El testamento incluía no solo el sello de Auletes, sino también la firma de Marco apoyándolo.
Aunque todos ya lo sabían, ahora era un hecho consumado que las dos princesas ascenderían como faraones. A partir de ahora, celebraremos el ritual por el cual el gran faraón Auletes cruzará el río hacia el más allá para obtener la vida eterna. El sacerdote colocó amuletos en orden sobre la momia de Auletes según el ritual. La procesión funeraria del faraón fue tan majestuosa que movilizó a toda la ciudadanía de Alejandría. La momia del faraón, colocada sobre un barco tirado por poderosos bueyes, avanzaba lentamente hacia la tumba. Los dolientes, vestidos con ropas de luto, recitaban palabras de duelo mientras seguían el cortejo. Arsínoe y Cleopatra esperaban la momia frente a la tumba donde se depositaría el cuerpo de Auletes. Mientras los músicos tocaban melodías fúnebres y las bailarinas ejecutaban la danza de los dioses, Arsínoe encendió el incienso. Cleopatra, en lugar del sacerdote, realizó personalmente el ritual de apertura de la boca, colocando la momia de Auletes en posición vertical y abriendo su boca. Este ritual de apertura era el procedimiento más importante para la resurrección de la momia. Los nobles interpretaron esto como una especie de declaración de que Cleopatra lideraría los asuntos políticos. Después de que concluyó el funeral, se celebró la ceremonia de coronación de los nuevos faraones. Esta ceremonia de coronación se llevó a cabo en Menfis, no en Alejandría. Yo, Cleopatra, como faraona de todo Egipto, declaro que me dedicaré en cuerpo y alma a la prosperidad de Egipto. Yo, Arsínoe, como faraona de todo Egipto, no escatimaré esfuerzos por la gloria de Egipto y la unidad de su pueblo. En las dos princesas que ascendían como faraones, no se podía encontrar nada relacionado con Alejandría, y mucho menos con Macedonia. Los sacerdotes de Menfis recibieron positivamente este cambio. Atribuyeron particular significado a la unidad enfatizada por las nuevas faraones. Se interpretó como la intención de volver a emplear a los nativos egipcios que hasta ahora habían sido relegados como ciudadanos de segunda clase. Por el contrario, los ciudadanos de Alejandría temían que sus privilegios se vinieran abajo. Para tranquilizarlos, Arsínoe dejó muy claro. Aquellos con ciudadanía alejandrina disfrutarán exactamente de los mismos derechos que ahora. Sin embargo, Alejandría ya no monopolizará todos los privilegios de Egipto. Naturalmente, surgieron fuerzas opositoras. Tan pronto como Arsínoe y Cleopatra regresaron a Alejandría después de completar la ceremonia de coronación, recibieron la visita de numerosos nobles macedonios. Faraones, ¿pretendéis abolir el legado macedonio? ¿Cuándo dije que lo aboliría? Si ese fuera el caso, lo primero que habría revocado sería la ciudadanía alejandrina que disfrutáis. Ante las mordaces palabras de Cleopatra, el juez que había venido como representante de los nobles macedonios miró a su alrededor con incredulidad. La sala de audiencias que vio ya no contenía ni un solo elemento macedonio. Los lujosos muebles dispuestos por todas partes, así como el suelo y las paredes llenos de joyas y oro, eran completamente de estilo egipcio. Incluso el trono del faraón y los ornamentos tenían todos cabezas de animales. Los griegos y macedonios tradicionalmente no veneraban a los animales. Por eso, los faraones de la dinastía ptolemaica adoraban a Serapis, un dios creado mezclando deidades macedonias y egipcias. Además, aunque vistieran ropas egipcias para eventos oficiales egipcios, era una convención tácita usar vestimenta macedonia cuando recibían a macedonios. Sin embargo, Cleopatra y Arsínoe ignoraron completamente incluso esta convención. Ambas tenían el cuerpo envuelto en tela tan fina que revelaba las líneas de sus piernas. Era, a todas luces, una vestimenta egipcia tradicional. Para el juez, que se consideraba a sí mismo macedonio sin lugar a dudas, esto era prácticamente un insulto. Faraones, vosotras. Antes que nada, muestra respeto. Estás ante los faraones. Arsínoe interrumpió al juez e hizo un gesto al sumo sacerdote. Tan pronto como terminó de hablar, el sumo sacerdote golpeó sonoramente el suelo con su bastón dorado y proclamó en fluido macedonio. Mostrad respeto a las dos faraones, hijas de Amon-Ra, encarnaciones de Horus, reencarnaciones de Isis, reinas del Alto y Bajo Egipto, dueñas del papiro y la abeja. Faraones. ¿Realmente pretendéis convertiros no en reinas de Alejandría, sino en reinas de las bestias? No hay forma de razonar contigo. Con un gesto de Cleopatra, eunucos vestidos con atuendos egipcios forzaron al juez a arrodillarse.
El juez quedó horrorizado al darse cuenta tardíamente de que quienes lo obligaban a arrodillarse eran eunucos de linaje macedonio. Incluso vosotros habéis abandonado el orgullo macedonio. Macedonia, Macedonia. ¿Hasta cuándo seguirás invocando el nombre de un país ya en decadencia? Cleopatra continuó con voz desdeñosa. ¿Has visitado alguna vez esa Macedonia de la que tanto hablas? Eres un egipcio, nacido y criado en Egipto. Ya es hora de que aceptes la realidad. ¡Qué absurdo! Te lo diré una vez más. Yo, o mejor dicho, nosotras no somos reinas solo de Macedonia o Alejandría. Somos las dueñas del Alto y Bajo Egipto, encarnaciones vivientes de Horus. Eso es lo que somos mi hermana y yo. ¿Niegas este hecho? El juez solo pudo mover los labios sin dar respuesta alguna. Los alejandrinos de linaje macedonio que lo acompañaban estaban en la misma situación. Aunque rebosaban de descontento, negar a los faraones aquí sería un acto indiscutible de traición. Además, los faraones actuales poseían un poder de una dimensión completamente diferente a los anteriores. Nada menos que el máximo líder de Roma y señor de Oriente estaba detrás de ellas. Incluso si la rebelión tuviera éxito y derrocaran a las dos faraones, inmediatamente el ejército romano se abalanzaría sobre ellos como una ola furiosa. ¿No había ocurrido ya durante el tiempo de Berenice? Lo único que el juez podía hacer era mostrar tímidamente los dientes de una manera que no se percibiera como amenazante. Esta no es una buena elección. Sin duda llegará el momento en que sentiréis que tenía razón. No creo que eso ocurra. Y si te sorprende esto, tendrás problemas. Aún quedan muchos cambios sorprendentes. Si no te adaptas a esta corriente, tú y quienes te siguen inevitablemente quedaréis obsoletos, así que reflexiona bien y actúa con sabiduría. Ante esta declaración de que habría más cambios, el juez abandonó la sala de audiencias completamente estupefacto. Cuando el juez se marchó con su séquito, Arsínoe ordenó a los cortesanos que rodeaban la sala que se retiraran. ¿Realmente está bien ser tan impulsivas? Ante la pregunta de Arsínoe, Octavio, que había estado escuchando la conversación desde un rincón de la sala, se rebeló. Por supuesto. ¿No os lo dije? Excepto en lo que respecta a las relaciones con Roma, todo en Egipto debe hacerse según la voluntad de los faraones. Pero el linaje macedonio todavía monopoliza toda la clase alta de Alejandría. Por eso mismo hay que someterlos aún más. Mientras la base de poder llamada Macedonia permanezca firmemente establecida, la expansión de vuestro poder tendrá inevitablemente límites. Aunque eliminasteis a los eunucos, su lugar fue inmediatamente ocupado por nuevos nobles macedonios. Y si los elimináis a ellos, sucederá lo mismo. Mientras una minoría privilegiada monopolice el poder, la autoridad real no podrá crecer más allá de cierto nivel. Eres bastante perspicaz para venir de una república. Ante la admiración de Arsínoe, Octavio sonrió levemente. La esencia del poder es similar en cualquier sistema. La única diferencia es si proviene de los ciudadanos, de los nobles o del rey. Pero, ¿está bien hacer esto sin el permiso de Marco? Princesa Arsínoe, sois faraona. Marco no interferiría en cada acción de los faraones. Además, desde la perspectiva de Marco, él preferiría que vosotras tengáis todo el poder en Egipto. Así podrá negociar más eficazmente cuando necesite la ayuda de Egipto. Ah, ya veo. Aunque, pensándolo bien, nosotras también somos de linaje macedonio, así que tengo sentimientos encontrados. La voz de Arsínoe dejaba entrever cierta amargura. Sin embargo, Cleopatra apoyó firmemente la opinión de Octavio. No, el poder macedonio definitivamente necesita ser reorganizado. Ya te dije que lo entiendo intelectualmente, para fortalecer nuestro poder. No es solo eso. Es para que los egipcios, llenos de orgullo, acepten mejor a Roma. ¿Verdad, Octavio? ¿Lo notasteis? Realmente sois diferente. Octavio expresó genuina admiración. Cleopatra entrecerró los ojos y chasqueó la lengua. Actuaste deliberadamente para que me diera cuenta. Como cuando le insuflas todas esas ideas a Arsínoe. Después de observar a los nobles que visitan nuestros palacios, decidiste que no servían para nada, ¿verdad? Lo de querer leer libros sin interrupciones era obviamente una excusa. No era exactamente una excusa, era sincero en eso. Pero no negaré el resto de lo que has dicho. ¿Qué? ¿De qué estáis hablando? Arsínoe, que seguía sin entender, ladeó la cabeza.
Cleopatra ignoró la reacción de su hermana y no apartó la mirada de Octavio. Entiendo más o menos qué intentas hacer, pero ¿puedes garantizar que esto coincide con los deseos de Marco? Como acabo de decir, Marco respetará cualquier elección que hagáis. Siempre que no elijáis ser hostiles hacia Roma. Pareces bastante confiado en tu comprensión de él. ¿Cuánto tiempo hace que os conocéis? Creo que lo comprendo mejor que la mayoría de las personas. Si tuviera que describirlo, diría que lo veo desde arriba. Por supuesto, no quiero decir eso literalmente. Octavio pareció sumirse en sus pensamientos por un momento antes de continuar. Para ser exactos, podría decir que lo entiendo o que empatizo con él. Cleopatra miró a Octavio en silencio. Por alguna razón, sintió una extraña sensación de derrota que no le agradaba. La voz irritada de Arsínoe interrumpió sus pensamientos. Oye, no habléis de manera que solo vosotros entendáis. ¿Me vais a explicar de qué se trata? ¿Qué es exactamente lo que intentas hacer? Octavio puso cara de haber cometido un error y se disculpó rápidamente. Lo siento. Realmente no tenía intención de ocultarlo. Está bien. Solo dime qué intentas hacer. Así podré evitar cometer errores. De acuerdo. Os lo explicaré de manera sencilla. Princesa Arsínoe, ¿cuál creéis que es la mejor manera de fortalecer la cohesión de un grupo? Bueno, organizar eventos o festivales que satisfagan a todos. Eso también sería efectivo, pero es algo diferente. La mejor manera es crear enemigos. Los grandes ojos de Arsínoe parpadearon varias veces. Era como si entendiera y a la vez no entendiera. Adivinando sus pensamientos, Octavio inmediatamente aclaró. Para dar un ejemplo fácil de entender, la guerra. Cuando estalla una guerra, incluso aquellos que normalmente discuten se unen amistosamente contra el país enemigo. Esto se aplica no solo a países, sino también a etnias o grupos. La existencia de un enemigo consolida la cohesión del grupo y se convierte en la fuerza motriz que los une. Entonces, Octavio, ¿estás diciendo que convirtamos a la clase privilegiada macedonia en enemiga de los egipcios? ¿Para unificar a las diversas fuerzas divididas y unir Egipto como uno solo? No es la respuesta exacta, pero estás bastante cerca. Si las fuerzas macedonias están a favor de la unificación, se pueden dejar como están. En realidad, si lo pensamos bien, no les estamos pidiendo sacrificios unilaterales. Egipto prosperará más bajo la protección de Roma, así que ¿qué problema hay en compartir los nuevos beneficios con los nativos? Cambiar la vestimenta de la corte y la cultura a un estilo egipcio ni siquiera les causa desventajas sustanciales. Es cierto, pero, ¿no sería difícil de aceptar psicológicamente? Probablemente sí. Por eso el juez que acaba de gritar mostró esa reacción. Tales personas se convierten en enemigos que obstaculizan la unificación. Cleopatra sacudió la cabeza y chasqueó la lengua. De todos modos, no todos los de linaje macedonio tienen privilegios. Entre los ciudadanos de Alejandría hay pobres y personas que llevan vidas comunes. De hecho, estos constituyen la mayoría. Exactamente. A esas personas solo hay que ofrecerles zanahorias apropiadamente. A los ciudadanos pobres no les importa si el faraón venera la cultura egipcia o no. Mientras mantengan la espalda caliente y el estómago lleno, aclamarán al faraón sin reservas, ya sea que adore a Serapis, Anubis o cualquier otro. Y los nativos egipcios y los mestizos egipcios que han sido marginados nos apoyarán, llamándonos verdaderos faraones. Solo una minoría de nobles con poder se opondrá. Son el blanco perfecto para concentrar la hostilidad de la gente. Sí. Y eso es solo la primera fase del plan. Aunque puede que a las dos no os agrade, lo que intento hacer a través de esta oportunidad es... La explicación subsiguiente de Octavio llenó los ojos de Arsínoe y Cleopatra de emociones complejas. Sus bocas no pudieron decir nada por un buen rato después. Las reformas promovidas por Cleopatra y Arsínoe sacudieron todo Egipto. La noticia, naturalmente, llegó a oídos de Marco, que había completado los preparativos para partir hacia Egipto. Justo a tiempo, una carta enviada por Octavio llegó a Marco. ¿Qué haremos? Hemos completado los preparativos para partir en cualquier momento. Marco respondió a la pregunta de Septimus dejando la carta y negando lentamente con la cabeza. Sus ojos, que seguían leyendo la carta, reflejaban satisfacción, y su voz dejaba traslucir interés. Pospondremos la partida por ahora.
Parece que están preparando algo interesante, así que también deberíamos seguirles el juego. Capítulo 170. Cleopatra y Arsínoe continuaron reformando sin vacilación las tradiciones de Alejandría. En realidad, decir reformando no es del todo preciso. La mayor parte de lo que hicieron fue revivir las antiguas tradiciones de Egipto. Por supuesto, no cambiaron todo inmediatamente al estilo egipcio. Cuando se emprende una acción, lo más importante es asegurar la legitimidad. Cleopatra, que había observado de cerca cómo trabajaba Marcus, entendía bien este punto. Las tradiciones egipcias que Cleopatra revivió eran en su mayoría áreas que realmente no importaban. Casi la única excepción fueron las vestimentas y protocolos reales, pero la verdad es que la mayoría de los ciudadanos no sabían cómo funcionaban las cosas dentro del palacio. Cleopatra, siguiendo el consejo de Octavio, se adelantó a los oficiales macedonios antes de que pudieran incitar a los ciudadanos. Apolodoro, un eunuco vestido con el atuendo tradicional egipcio, promocionaba diariamente las nuevas políticas del faraón en la plaza pública. De ahora en adelante, los pobres de Alejandría recibirán raciones mínimas de alimentos necesarios para vivir. Los dos faraones, encarnaciones de Horus e hijos de Amon-Ra, han declarado que no tolerarán ver a los ciudadanos sufriendo en la pobreza. Hurra. Grandes faraones. Naturalmente, en el mundo siempre hay más personas que no son ricas que las que lo son. Las nuevas políticas del faraón recibieron un apoyo absoluto de los pobres de Alejandría. Además, no se limitaban a gastar dinero solo para ayudar a los pobres. También implementaron políticas para ganarse el favor de los ciudadanos proporcionando entretenimiento apropiado y suprimiendo el descontento. Como era de esperar, todas estas medidas eran adaptaciones directas de políticas que ambas habían visto y escuchado durante sus estudios en Roma. Cleopatra había estudiado en la casa de Cicerón y mantenido profundos debates con él. Aunque Cicerón era algo narcisista y emocional, era reconocido como uno de los más grandes eruditos de Roma. La experiencia de conversar con él a diario se convirtió en un valioso activo para Cleopatra. La política, aunque no lo parezca, es una especie de ingeniería que funciona con cálculos y fórmulas precisas. Depender solo del instinto natural y la inteligencia tenía sus limitaciones. La perspectiva de Cleopatra, habiendo experimentado los dos sistemas políticos diferentes, monarquía y república, se había profundizado mucho más que en la historia original. Octavio, quien debatía con ella diariamente en el palacio, secretamente admiraba su ingenio en numerosas ocasiones. Arsínoe a menudo se enfadaba por sentirse excluida de las conversaciones entre ellos, pero cuando Octavio le explicaba pacientemente, finalmente parecía entender, aunque fuera tardíamente. Entonces, ¿qué discutiremos hoy? ¿Era algo sobre cambiar el método de nombramiento de funcionarios? Arsínoe lanzó el tema en latín fluido desde el lujoso jardín del palacio bajo el sol radiante. Sí. Necesitamos cambiar completamente el método de selección de funcionarios. Cleopatra también respondió en latín. Esta conversación en latín no era por consideración a Octavio. Si hablaban en griego, existía la posibilidad de que el contenido se filtrara a través de los soldados de guardia o los eunucos que les servían. Por otro lado, no era apropiado despedir a todos cada día para tener conversaciones privadas entre los tres. Así que simplemente mantenían sus conversaciones en latín, a la vista de todos. Por cierto, ¿cómo se seleccionan actualmente los funcionarios en Egipto? Se eligen por sorteo entre los candidatos. Naturalmente, solo aquellos de alto linaje macedonio pueden entrar en la lista de candidatos. ¿Seleccionan a los funcionarios al azar? ¿No los nombra el faraón? Por supuesto que hay cargos que podemos nombrar. Pero puestos como archivistas, contadores, jueces o árbitros son todos seleccionados por sorteo, ese es el método de Alejandría. Octavio miró fijamente a Cleopatra, preguntándose si Arsínoe había entendido algo mal. Cuando Cleopatra asintió confirmando que Arsínoe estaba en lo cierto, su mirada se llenó de incredulidad. He oído que algunas ciudades-estado de Grecia distribuían cargos oficiales por sorteo, pero Egipto, bueno, al menos es menos costoso que a través de elecciones. Entonces, ¿cómo piensa cambiar esto ahora? ¿Hará que todos los nombramientos sean realizados por el faraón? No. Eso podría dar la impresión de que estoy oprimiendo demasiado a la facción macedonia. Así que voy a introducir elecciones. Ante la audaz declaración de Cleopatra, Arsínoe planteó cuidadosamente una objeción.
¿Crees que es posible? Esto no es Roma. Es completamente posible. Primero, dejaremos los cargos que podemos nombrar tal como están ahora. Los cargos sujetos a elección serán solo aquellos que actualmente se seleccionan por sorteo. Y tenemos suficiente justificación. Francamente, el hecho de que los importantes cargos de Egipto se decidieran por sorteo es absurdo en sí mismo. No suena mal. A la mayoría de los ciudadanos de Alejandría les gustará, ya que sentirán que tienen algún tipo de opción. Y un consejo. Si mencionas casos en que los sorteos fueron manipulados como ejemplo de los defectos del sistema actual, podrás ganar el apoyo de los ciudadanos más fácilmente. Buena idea. Y creo que los notables que confían en ganar las elecciones se inclinarán a favor. Los que se opongan serán principalmente aquellos sin apoyo popular ni riqueza significativa. Naturalmente, esto dividirá a la clase alta. Eso es lo que realmente busco. También creo que es una buena estrategia. Pero, ¿qué hay del alcance de los derechos políticos? Si el voto se convierte en privilegio exclusivo de los ciudadanos de Alejandría, los nativos egipcios que ahora tienen grandes expectativas se sentirán decepcionados. Por otro lado, si les otorga derechos políticos, los ciudadanos de Alejandría se ofenderán. La observación de Octavio era válida. Sin embargo, Cleopatra respondió inmediatamente como si ya hubiera anticipado la pregunta. Otorgaré tanto el derecho a votar como la ciudadanía de manera diferenciada. Roma hace lo mismo, ¿no? Un voto de alguien con inmensa riqueza no es igual al voto de un pobre. Basándome en ese sistema, planeo dar derechos políticos a los mestizos egipcios y nativos, pero de manera que la mayoría de los resultados estén decididos antes de que puedan ejercer sus derechos. Esta vez incluso Octavio se sorprendió bastante. Lo que acababa de decir solo podía provenir de alguien que hubiera estudiado profundamente el sistema electoral romano. Espero con interés ver cómo será el Egipto que Cleopatra está creando. Aunque humilde, haré lo mejor para ayudar. Si realmente me ayudas, sería reconfortante. Espero que no tengas otras ideas y me prestes tu sabiduría de la mejor manera posible. No entiendo por qué a veces parece desconfiar de mí, pero estoy completamente de su lado. Para empezar, ¿qué beneficio tendría para mí distanciarme de ustedes dos, que gozan del favor del señor Marcus? Ante la descarada actitud de Octavio, Arsínoe inclinó la cabeza con curiosidad y preguntó a Cleopatra. ¿Qué pasa? ¿Estabas sospechando de Octavio? ¿Por qué de un niño tan bueno? No llega a ser sospecha. Es solo que, aunque es un chico inteligente, todavía es joven, podría cometer errores, o desviarse, así que no debemos adelantarnos demasiado y tropezar. ¿Qué? Pensé que era algo más, pero era eso. Con Arsínoe asintiendo despreocupadamente entre ellos, las miradas de Octavio y Cleopatra se cruzaron. Los ojos del joven parecían tan inocentes que incluso Cleopatra se preguntó si estaba siendo demasiado paranoica. En realidad, la idea de que Octavio pudiera tener planes ocultos era solo una suposición de Cleopatra. Hasta ahora, Octavio no había mostrado ni siquiera un indicio de conducta sospechosa. ¿Estaré viendo las cosas de forma retorcida? Cleopatra no entendía por qué era tan consciente de Octavio. Claramente no tenían mala relación y se comunicaban bien, pero algo simplemente no le encajaba. Para decirlo simplemente, sentía que sus personalidades no encajaban bien. Finalmente, Cleopatra bebió un sorbo de vino tratando de suprimir sus complicados sentimientos. Aún así, no pudo apartar la mirada del rostro de Octavio mientras él conversaba con Arsínoe. Independientemente de la cautela de Cleopatra hacia Octavio, la situación política en Egipto se desarrollaba según lo previsto. Los ciudadanos dieron su apoyo incondicional a las reformas populistas de las dos faraones. Especialmente la clase pobre, preocupada por su comida diaria, se convirtió en fiel seguidora del faraón. Y cuando la vida de los pobres se estabilizó, los diversos incidentes que ocurrían en la ciudad disminuyeron notablemente. Además, Octavio le pidió a Arsínoe que difundiera naturalmente un rumor. El contenido del rumor era que el faraón podía implementar políticas favorables al pueblo gracias enteramente al gobernador oriental Marcus. Esto no era solo un rumor infundado, sino que tenía bases sólidas. Cuando Marcus tomó control de las llanuras de Mesopotamia y desarrolló nuevos métodos agrícolas y de fertilización, la producción de alimentos de Roma aumentó incomparablemente. Como resultado, la cantidad de alimentos que Egipto tenía que vender a Roma de bajo precio se redujo considerablemente.
La actividad económica de los comerciantes también recibió impulso gracias a la completa estabilización de las rutas comerciales a través del Mar Rojo. Sobre todo, como Marcus tenía una relación cercana con los faraones, se añadían expectativas optimistas de que Egipto seguiría beneficiándose en el futuro. Con esto, la gran mayoría de los egipcios no podía hacer otra cosa que apoyar al faraón actual. Pero en proporción inversa, el resentimiento de la élite macedonia empeoraba día a día. Sin embargo, no estaban en posición de hacer algo al respecto inmediatamente. Más bien, últimamente sufrían pesadillas constantemente. En los sueños de los nobles, los dos faraones tomaban Alejandría y la ofrecían a Marcus. Marcus avanzaba hacia Alejandría liderando una legión romana bien entrenada. Alejandría, la perla del Mediterráneo, ardía mientras las banderas romanas ondeaban sobre ella. Los faraones, vestidos con atuendos egipcios, coqueteaban sin vergüenza al lado de Marcus. Marcus, con los faraones a ambos lados, sentenciaba a muerte a los nobles macedonios. Soldados romanos con armas afiladas cortaban sin piedad las cabezas de los nobles. No. Los nobles, despertando cubiertos de sudor frío, comprobaban cada amanecer si las cabezas de sus hijos seguían unidas a sus cuerpos. Todo lo que podían hacer era reunirse con otros en situaciones similares para compartir opiniones. Con ojos hundidos y muertos, los nobles golpeaban sus pechos con frustración y bebían vino para ahogar sus penas. Últimamente la vida no es vida. Con el faraón presionándonos día tras día, ¿nadie tiene una buena idea? No puedo dormir por la ansiedad de que el espíritu macedonio se extinga en nuestra generación. Los nobles tenían la creciente sensación de que Cleopatra intentaba deshacerse de ellos. Al principio, pensaron que era simplemente una estratagema para ignorar las tradiciones macedonias y ganarse el favor de los nativos egipcios. Pero no era tan simple. A medida que avanzaban las reformas, aunque no había pruebas concretas, las sospechas se hacían cada vez más fuertes. No eran los de sangre no macedonia quienes estaban siendo aislados en Egipto. Eran precisamente los nobles de alto rango con sangre macedonia quienes estaban siendo marginados de la corriente principal. Esto, deberíamos habernos opuesto unánimemente cuando se anunció el sistema electoral. Ante el murmullo de un noble, varios nobles influyentes que habían apoyado el sistema electoral se sonrojaron y desviaron la mirada. El juez que recientemente había tenido una audiencia con Cleopatra sin resultado alguno suspiró y miró a su alrededor. Los reunidos eran, sin duda, personas que estaban en el centro de Alejandría. Hasta hace poco, cuando se celebraba una reunión, no quedaba ni un asiento vacío. Pero ahora había algunos que no asistían. No hacía falta verlo directamente para saber hacia dónde se habían inclinado. El juez rechinó los dientes mientras señalaba un asiento vacío. Parece que Ganímedes finalmente decidió ser leal al faraón. Por muy adulador que sea ahora con el faraón, no le cederán ningún poder real. ¡Qué tonto! El archivista encargado de los registros reales se frotó los ojos cansados y preguntó a Aquilas, quien tenía autoridad sobre el ejército. Si recurrimos a la fuerza, ¿existe alguna posibilidad de que el faraón escuche nuestras palabras? Todas las miradas expectantes se dirigieron a Aquilas. Aquilas negó ligeramente con la cabeza con expresión incómoda y lamentó. Lamentablemente, esa posibilidad es baja. Ya hay varios generales que se han pasado al otro lado. Incluso si movilizamos tropas, no podemos superar significativamente su número. Y si levantamos armas, eso será sin duda una traición. Las tropas romanas de Marcus avanzarán hacia Alejandría como si estuvieran esperando este momento. Ah, maldita Roma. Ese es el mayor problema. Aunque el faraón anterior contaba con el respaldo de Roma, nunca actuó de manera tan arbitraria. Aunque Arsínoe no lo sea, Cleopatra tiene ambiciones incomparables con el faraón anterior. Seguramente planea excluirnos a todos y tomar el poder en Egipto. ¿Elegir funcionarios a través de elecciones? De todos modos, solo colocará a sus seguidores como candidatos. ¿Qué sentido tienen las elecciones? Los nobles enfurecidos no dudaban en denunciar al faraón. Pero entre quienes alzaban la voz aquí, ninguno se atrevería a desafiar al faraón en un foro público. Para enfrentarse a Cleopatra o Arsínoe, habría que estar dispuesto a ponerse a Roma y a la opinión pública en contra simultáneamente. El juez, que había guardado silencio por un momento, habló con cautela.
Si es imposible por nosotros mismos, ¿qué tal si buscamos un colaborador? Casualmente sé que Sexto, el segundo hijo de Pompeyo, ha subido desde Axum para felicitar la ascensión del faraón. El archivista presentó una objeción en tono negativo. Su voz estaba llena de renuencia. ¿No vieron cómo fueron barridos los que conspiraron con el hijo mayor de Pompeyo anteriormente? El segundo hijo es quien tomó el poder gracias al error de su hermano mayor. No creo que vaya a repetir el mismo error. Entonces, ¿lo único que nos queda es intentar enfrentar a los dos faraones entre sí? Sí. Es realmente la única solución. Aunque difícil, no es imposible. Por alguna razón, Marcus parece estar mostrando poco interés en Egipto ahora mismo y está más enfocado en otros asuntos. Deberíamos aprovechar esta oportunidad. Hay un joven romano que siempre está con los dos faraones, quizás podríamos utilizarlo. Que alguien intente contactar con él. El archivista, recordando el rostro impecable de Octavio, asintió lentamente. Ciertamente, ese romano podría ser la clave para resolver esta situación. Utilizaremos todos los medios posibles. Aunque Cleopatra será difícil, Arsínoe podría escucharnos si lo hacemos bien. Los nobles, negándose a renunciar al poder que tenían en sus manos, unieron sus mentes para diseñar meticulosamente su estrategia. Definitivamente no cederían sin luchar. La lucha subterránea por el poder ya se desarrollaba intensamente incluso antes de que el telón principal se levantara. Mientras tanto, mientras los nobles celebraban su reunión secreta, Cleopatra recibió una visita inesperada. Sexto Pompeyo, quien también había sido mencionado en la conversación de los nobles, solicitó una audiencia privada con Cleopatra. Recibí bien tu regalo de felicitación. Transmite mi agradecimiento a tu padre. Sí. Mi padre también quería asistir al funeral del faraón anterior, quien le ayudó en su campaña, para expresar sus condolencias. Pero debido a circunstancias inevitables, no pudo estar presente. Me disculpo una vez más. No hay necesidad de disculparse. Fue un funeral organizado repentinamente, así que es comprensible que no pudiera asistir. En cambio, te ha enviado a ti y además un regalo de felicitación por mi ascensión, por lo que debería ser yo quien exprese mi gratitud. Sexto inclinó profundamente la cabeza con expresión de emoción. Después de intercambiar saludos formales, Cleopatra golpeó ligeramente el trono y preguntó por el verdadero propósito de la visita de Sexto a Alejandría. Pero si solo era para entregar un regalo, podrías haberlo enviado a través de un emisario. ¿Por qué has venido personalmente? Axum y Egipto no están lejos. Considero importante fomentar relaciones amistosas entre vecinos tan cercanos. Aunque es cierto, si ese fuera el caso, no habrías necesitado solicitar una audiencia privada conmigo, ¿verdad? Puede sonar descortés, pero actualmente tengo muchos asuntos que atender y me resulta difícil disponer de tiempo libre. Era una presión para que dejara de dar rodeos y expusiera su asunto rápidamente. Sexto miró a su alrededor y luego habló con cautela. Primero, por favor escuche sin malentendidos. A diferencia de mi tonto hermano mayor, no tengo intención de enfrentarme al señor Marcus. Habiendo visto la caída de Neo, eso era de esperar. Sí. Vuelvo a enfatizar esto como premisa para mi propuesta. Faraón, ¿consideraría formar una alianza conmigo? ¿Qué es esto? Las pupilas de Cleopatra, ante esta inesperada solicitud, mostraron un ligero temblor. Fin del capítulo 170.